No puedo creerlo. ¿Esto es lo que llaman servicio de calidad? La voz de Daniel resonó en todo el restaurante, atrayendo la atención de los comensales más cercanos. Clara, con una bandeja en las manos, trató de mantener la calma mientras sentía cómo las miradas curiosas se clavaban en ella. Frente a ella, el hombre alto y bien vestido la miraba con desdén, apuntando al vaso de agua derramado sobre la mesa. «Lo siento mucho, señor. Fue un accidente. Permítame limpiar esto de inmediato», dijo Clara con voz firme, aunque su rostro comenzaba a enrojecer por la humillación. Daniel bufó y se recostó en su silla, cruzando los brazos. Un accidente que no debería ocurrir en un lugar como este. Si este restaurante aspira a ser de alta categoría, deberían contratar personal competente. No sé cómo esperan mantener clientes si emplean a gente así. Clara tragó saliva y limpió el desorden con manos temblorosas. Quería responder, defenderse, pero sabía que una palabra equivocada podía costarle el empleo. A su alrededor, el murmullo de los demás clientes llenaba el aire, mezclándose con sus risitas nerviosas. «Apúrate, no tengo todo el día», insistió Daniel, impaciente, mientras consultaba su reloj de lujo. «Listo, señor. Lamento nuevamente el inconveniente», respondió Clara, manteniendo su tono profesional, aunque sentía un nudo en el estómago. Daniel no respondió de inmediato. Sus ojos, que hasta ese momento solo reflejaban impaciencia, de pronto parecieron detenerse en el rostro de Clara por un breve instante. Algo en ella le resultó vagamente familiar, pero descartó el pensamiento tan rápido como llegó. Después de todo, ¿qué importaba quién era esa mesera? Era irrelevante. «Espero que no vuelva a suceder», fue todo lo que dijo antes de volver su atención al menú. Clara asintió y se retiró rápidamente, apretando los labios para contener las lágrimas que amenazaban con brotar. Sabía que debía mantener la compostura, al menos hasta llegar al área de empleados. Mientras caminaba hacia la cocina, las palabras del hombre seguían resonando en su mente. No era la primera vez que lidiaba con clientes difíciles, pero había algo en él que la hizo sentir más expuesta, más pequeña. Al cruzar la puerta de la cocina, una de sus compañeras, Laura, la detuvo. «¿Estás bien? Vi lo que pasó. Ese tipo es un idiota». «Estoy bien», respondió Clara rápidamente, evitando el contacto visual. No quería hablar de eso. No quería que su vulnerabilidad fuera evidente. Laura frunció el ceño, pero no insistió. «Si necesitas que alguien tome su mesa, avísame». Clara negó con la cabeza. «No, puedo manejarlo. Gracias». Volvió a la sala, enderezando los hombros y forzando una sonrisa profesional. Desde su lugar, Daniel ya parecía haber olvidado el incidente, revisando su teléfono con indiferencia. Sin embargo, para Clara, esa escena quedaría marcada como una de las peores de su turno. Lo que ni Daniel ni Clara sabían era que esa breve interacción no sería el final de su historia juntos. Clara tomó un respiro profundo antes de acercarse a la mesa de Daniel nuevamente. Ya había limpiado todo el desastre y ahora solo quedaba llevar el plato principal que él había pedido. Mientras colocaba el plato frente a él, evitó mirarlo directamente, esperando que el incidente anterior no se repitiera. «Aquí tiene, señor. Que disfrute su comida», dijo Clara con su mejor tono neutral. Daniel no respondió. Estaba demasiado concentrado en su teléfono, deslizando la pantalla mientras fruncía ligeramente el ceño. Sin embargo, cuando Clara se giró para retirarse, su mirada se levantó automáticamente hacia ella y algo en su expresión cambió por un breve momento. Había algo en el rostro de esa mesera, algo que no podía identificar pero que despertaba una sensación incómoda en él. No era una persona que se quedara pensando en alguien más tiempo del necesario, y mucho menos en el personal de servicio, pero esta vez la sensación no se disipaba. Dejó el teléfono a un lado y observó a Clara mientras atendía otra mesa. Sus movimientos eran ágiles y eficientes, pero sus gestos denotaban una especie de nerviosismo. Había algo familiar, aunque no podía precisar qué. Sacudió la cabeza tratando de quitarse esas ideas. «Es solo una mesera», se dijo a sí mismo. Su mente tenía cosas más importantes en las que concentrarse, como la reunión de negocios que tenía al día siguiente, pero el pensamiento seguía ahí, persistente como una melodía que no lograba recordar por completo. Mientras tanto, en la cocina, Clara finalmente tuvo un momento para relajarse. Laura se acercó a ella con una sonrisa torcida y un vaso de agua en la mano.
Ese tipo sigue aquí, ¿no?, preguntó Laura, señalando hacia la puerta con la cabeza. Clara asintió con desgano. Sí, espero que no vuelva a causar problemas. Es un idiota, pero tú manejaste bien la situación. Yo no sé si habría tenido tanta paciencia. Clara dejó escapar una pequeña risa, aunque su incomodidad seguía latente. Es parte del trabajo. No podemos elegir a los clientes. Laura la observó por un momento antes de acercarse más. ¿Segura que estás bien? Pareces un poco distraída. Clara dudó antes de responder. Es solo que hay algo en él. No sé cómo explicarlo, pero siento como si lo conociera de algún lado. Su rostro me resulta familiar. ¿En serio?, preguntó Laura arqueando una ceja. Bueno, con ese traje caro y esa actitud, probablemente sea uno de esos tipos que salen en las noticias o revistas. Gente rica y famosa que nunca conoceríamos de otra manera. Clara negó con la cabeza. No creo que sea eso. Es algo más. No puedo explicarlo. Laura se encogió de hombros. Bueno, si lo reconoces, espero que no sea por algo malo, aunque con la forma en que te trató, ya sería suficiente para evitarlo. Clara dejó el tema ahí. No quería darle más vueltas, pero la sensación seguía rondando su mente. Por más que intentara ignorarlo, había algo en la mirada de ese hombre, algo que le hacía recordar un tiempo en su vida que prefería mantener enterrado. En la sala principal, Daniel terminó su comida en silencio, con el pensamiento aún rondando en su cabeza. Cuando pidió la cuenta, su mirada volvió a buscar a Clara, observándola mientras hablaba con otro cliente. Había algo en la manera en que movía las manos, en el tono de su voz que le parecía extrañamente familiar, pero no podía recordar de dónde. Cuando Clara le entregó la cuenta, lo hizo con la misma profesionalidad de siempre. Gracias por su visita, señor. Que tenga una buena noche. Daniel asintió, pero antes de que pudiera detenerse a pensar, las palabras salieron de su boca. ¿Nos conocemos de algún lado? Clara se tensó, sorprendida por la pregunta. Su corazón comenzó a latir con fuerza, pero mantuvo la calma en su rostro. No creo, señor. Daniel frunció el ceño ligeramente. Tu cara me resulta familiar. Clara dio un paso atrás, insegura de cómo responder. Quizás me confunde con alguien más. Que tenga una buena noche, repitió alejándose rápidamente antes de que él pudiera insistir. Mientras Clara regresaba a la cocina, sintió un nudo en el estómago. No quería que Daniel siguiera haciéndole preguntas. La última cosa que necesitaba era que alguien del pasado volviera a su vida, especialmente alguien como él. Había trabajado demasiado para reconstruirse después de todo lo que había perdido. Por su parte, Daniel salió del restaurante, pero la sensación de familiaridad no lo abandonaba. Mientras conducía hacia su casa, su mente seguía volviendo al rostro de Clara. Había algo ahí, algo que no podía ignorar, y aunque no lo sabía aún, esa sensación lo llevaría a una verdad que cambiaría su vida por completo. El restaurante había comenzado a llenarse de clientes habituales en el turno de la tarde, y Clara trataba de concentrarse en su trabajo. Sin embargo, cada vez que pasaba cerca de la mesa, donde Daniel había estado sentado, sentía una mezcla de alivio y ansiedad. Había logrado evitar más confrontaciones con él, pero el encuentro aún rondaba en su mente. Cuando Clara regresó a la cocina con una bandeja de platos vacíos, Laura la interceptó con una expresión emocionada. «¡Clara! No vas a creer quién acaba de entrar al restaurante». Clara arqueó una ceja, sin ánimo para jugar adivinanzas. «¿Quién?», Laura señaló hacia la puerta principal. «Es Martín, ¿te acuerdas de él? Estudió con nosotras en la secundaria». El corazón de Clara dio un vuelco. Martín había sido uno de sus amigos más cercanos en aquellos días, alguien que conocía partes de su vida que ella prefería mantener en el pasado. Con un suspiro, se asomó desde la cocina y vio al hombre alto, con una gran sonrisa, saludando a los meseros como si conociera a todo el mundo. «¿Qué hace aquí?», murmuró Clara más para sí misma que para Laura. «Tal vez vive cerca. Vamos, ve a saludarlo. Seguro se alegrará de verte», dijo Laura, dándole un empujón suave hacia la puerta. Clara dudó, pero finalmente salió al área principal. Martín la vio al instante y su rostro se iluminó con una sonrisa genuina. «¡Clara!», exclamó, levantándose de su mesa para abrazarla. Ella devolvió el abrazo con timidez, sintiendo cómo los recuerdos de su adolescencia comenzaban a inundar su mente. «¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Cómo has estado?», preguntó Martín, alejándose para mirarla de arriba abajo. «He estado bien, trabajando mucho, ya sabes.
respondió Clara con una sonrisa tensa. Martín se acomodó en su silla y señaló la mesa frente a él. «Si tienes un momento, siéntate conmigo. Tenemos tanto de qué ponernos al día». Clara negó con la cabeza. «Estoy en turno, pero tal vez pueda pasar en un rato». «Perfecto. Pido algo mientras tanto», dijo Martín mirando el menú. Clara regresó a la cocina, pero su mente estaba agitada. Martín siempre había sido un amigo amable, pero sabía que él también podía ser curioso, especialmente cuando se trataba de cosas del pasado. Temía que hiciera preguntas que no estaba lista para responder. Pasaron algunos minutos, y cuando Clara finalmente pudo tomarse un breve descanso, se acercó a la mesa de Martín. Él ya había terminado de comer y la esperaba con los brazos cruzados sobre la mesa. «Entonces, Clara, ¿qué ha sido de tu vida? No te he visto desde que te fuiste de la ciudad», dijo Martín directo al punto. Clara se tensó, pero intentó responder de forma casual. «La vida me llevó por otros caminos. Tuve que hacerme cargo de muchas cosas y, bueno, aquí estoy». Martín asintió lentamente, estudiándola con atención. «¿Sabías que Daniel también está por aquí? Lo vi hace poco. Ha cambiado mucho desde los días de la secundaria». El nombre hizo que Clara sintiera como si le hubieran dado un golpe en el pecho. Trató de mantener la compostura mientras tomaba un sorbo de agua para ganar tiempo. «¿Daniel?», preguntó, intentando sonar indiferente. «Sí, Daniel Torres. ¿Te acuerdas de él?». Martín sonrió con picardía. «Siempre andaba detrás de ti en la escuela. Creo que todos sabíamos que estaba loco por ti». Clara desvió la mirada, sintiendo cómo una ola de emociones amenazaba con abrumarla. Recordaba a Daniel, pero no el hombre arrogante que había visto esa mañana en el restaurante. El Daniel que conoció en la escuela era alguien completamente diferente, encantador, divertido y con grandes sueños. «No he pensado en él en mucho tiempo», mintió Clara, esforzándose por sonar convincente. «Pues parece que te has encontrado con él», dijo Martín, inclinándose hacia adelante. «¿No fue él quien te hizo esa escena aquí hace unas horas?». Clara lo miró sorprendida. «¿Cómo sabes eso?». Martín se encogió de hombros. «Estaba entrando al restaurante cuando lo escuché. Me dio curiosidad, pero no pensé que fueras tú hasta que te vi después». Clara suspiró, sintiendo el peso de la situación. «Sí, era él, pero no creo que sepa quién soy». Martín la observó con atención antes de responder. «Tal vez no lo recuerda ahora, pero estoy seguro de que lo hará. Clara, si hay algo que aprendí sobre Daniel es que, aunque sea arrogante, no es alguien que olvide a las personas importantes en su vida». Clara no respondió. No quería hablar más del tema, pero las palabras de Martín la dejaron inquieta. Si Daniel descubría quién era ella, ¿qué haría? ¿Intentaría hablar con ella o simplemente se iría como si nada hubiera pasado? Martín se despidió poco después, dejándola sola con sus pensamientos. Esa noche, mientras limpiaba las mesas vacías, Clara no podía dejar de mirar hacia la puerta, como si en cualquier momento Daniel pudiera aparecer nuevamente. Lo último que quería era que su pasado volviera a alcanzarla, pero parecía que el destino tenía otros planes. El turno de la noche en el restaurante avanzaba con rapidez, y Clara estaba agradecida por mantenerse ocupada. Cuanto menos tiempo tuviera para pensar en la conversación con Martín, mejor. Sin embargo, las palabras de su viejo amigo seguían rondando en su cabeza. ¿Qué significaba que Daniel pudiera recordarla? Y si lo hacía, ¿cómo reaccionaría? Al día siguiente, cuando Clara llegó al restaurante para su turno matutino, Laura la recibió con una sonrisa traviesa. «¿Adivina quién acaba de entrar?», le dijo inclinándose hacia ella como si estuviera compartiendo un gran secreto. Clara frunció el ceño, sintiendo un nudo en el estómago. «¿Quién?». «Tu amigo de la secundaria, Martín. Pero no está solo, está con ese cliente pesado de ayer». «¿Cómo se llamaba?». «Ah, sí, Daniel Torres». El corazón de Clara se aceleró. ¿Qué estaba haciendo Martín con Daniel? ¿Habían venido juntos a propósito? ¿Están sentados juntos?, preguntó tratando de sonar casual, aunque sabía que Laura no se dejaría engañar. «Sí, en la mesa del fondo. Martín estaba hablando animadamente con él cuando los vi. Supongo que son amigos o algo así», respondió Laura antes de ser llamada por otro cliente. Clara respiró hondo y trató de calmarse. Sabía que eventualmente tendría que atender esa mesa, pero no estaba lista para enfrentar a Daniel, mucho menos si Martín estaba allí para juntar las piezas del rompecabezas. Mientras se preparaba para llevar agua a la mesa, Clara escuchó una carcajada fuerte proveniente del fondo del restaurante. Era Martín,
claramente disfrutando la conversación con Daniel. Decidida a no mostrar su nerviosismo, caminó hacia ellos con la cabeza en alto. «Buenos días. Aquí tienen agua para empezar», dijo, colocando los vasos sobre la mesa sin mirarlos directamente. Martín se giró hacia ella con una sonrisa radiante. «Clara, qué coincidencia verte otra vez. Ven, déjanos pedir contigo». Clara sintió cómo la atención de Daniel se centraba en ella, y finalmente levantó la vista. Los ojos de él la miraron fijamente, primero con indiferencia y luego con una chispa de reconocimiento que comenzó a brillar lentamente. «Clara», dijo Daniel en un tono más suave que el de la última vez. Era evidente que algo se había activado en su mente. Martín no perdió la oportunidad de intervenir. «Daniel, ¿la reconoces? Es Clara, la chica que no podías dejar de mirar en la secundaria. ¿Recuerdas?» Clara sintió que el calor subía a su rostro. «Martín, estoy trabajando. Si tienen algo que ordenar, por favor, díganmelo ahora». Daniel seguía mirándola, como si tratara de asegurarse de que lo que Martín decía era cierto. «¿Eres tú?», preguntó finalmente, con un tono de incredulidad. «Claro que es ella», respondió Martín con una sonrisa divertida. «No ha cambiado tanto, ¿no crees?». Clara apretó los labios, intentando mantener la compostura. «¿Van a ordenar o no?». Daniel pareció darse cuenta de su incomodidad y se aclaró la garganta. «Un café para mí, por favor. Negro. Lo mismo para mí», añadió Martín, todavía sonriendo como si nada estuviera fuera de lo común. Clara asintió y se alejó rápidamente, sintiendo que apenas podía respirar. ¿Cómo había terminado en esta situación? Lo que más temía estaba ocurriendo. Daniel había comenzado a recordar. En la mesa, Martín miró a Daniel con curiosidad. «¿Qué te pasa? Te ves como si hubieras visto un fantasma». Daniel frunció el ceño, todavía procesando lo que acababa de descubrir. «No puedo creer que sea ella». «Bueno, claro que es ella. ¿Por qué tanto drama?». Daniel lo miró, claramente molesto. «Es que no entiendo cómo terminó aquí. Clara tenía grandes planes, ¿recuerdas? Siempre hablaba de estudiar en el extranjero, de hacer cosas importantes». Martín se encogió de hombros. «La vida pasa. No siempre resulta como uno planea». Daniel no dijo nada más, pero su mente estaba llena de preguntas. Había algo en la forma en que Clara lo había mirado, o mejor dicho, evitado mirarlo, que le decía que su historia no había sido fácil. Cuando Clara regresó con los cafés, Daniel intentó hablar con ella. «Clara, ¿podemos hablar un momento?». Ella lo miró con frialdad. «Estoy trabajando, señor. Si necesita algo más, por favor, dígamelo». El uso del señor lo hizo retroceder. Clara estaba claramente marcando una distancia, y él no sabía cómo romperla. Martín, por otro lado, parecía disfrutar del momento. «Vamos, Clara, no seas tan dura con él. Después de todo, era tu fan número 1 en la escuela». Clara lo ignoró y se alejó, sintiendo cómo sus manos temblaban mientras apretaba la bandeja. Todo su cuerpo estaba tenso y sabía que no podría evitar esta confrontación por mucho tiempo. En la mesa, Daniel se quedó mirando su café, sumido en pensamientos. Por primera vez en mucho tiempo se sintió incómodo, no por lo que otros pensaran de él, sino porque sabía que había algo que necesitaba enmendar, aunque no estaba seguro de cómo hacerlo. El turno de Clara parecía interminable. Cada vez que pasaba cerca de la mesa de Daniel y Martín, sentía sus miradas sobre ella. Intentaba ignorarlos, enfocándose en las órdenes de los demás clientes, pero su mente estaba inquieta. Sabía que Daniel intentaría hablar con ella de nuevo y no estaba segura de cómo enfrentarlo. Cuando finalmente tuvo un momento para descansar, se refugió en la pequeña área de empleados detrás de la cocina. Allí, Laura la observaba con curiosidad, apoyada contra la pared. «¿Qué pasa con ese hombre?», preguntó Laura cruzando los brazos. «Te mira como si hubieras robado algo suyo». Clara suspiró, masajeándose las sienes. «Es complicado, Laura. Él y yo nos conocemos de antes». Laura levantó las cejas, sorprendida. «¿De antes? ¿Cómo antes?». «De la secundaria», admitió Clara en voz baja, mirando al suelo. Laura dejó escapar un silbido. «Eso explica muchas cosas. ¿Es él alguien importante en tu pasado?». Clara se encogió de hombros, intentando restarle importancia. «Lo fue, pero ya no. Somos personas completamente diferentes ahora». Antes de que Laura pudiera preguntar más, uno de los meseros se acercó con una bandeja vacía. «Clara, el cliente de la mesa del fondo pidió hablar contigo». Clara cerró los ojos por un momento,
intentando contener su frustración. Sabía que no podía evitar a Daniel para siempre. Con un suspiro, se levantó y ajustó su delantal antes de dirigirse hacia la mesa. Cuando llegó, Daniel estaba solo. Martín había salido al parecer, dejándolos a solas. Daniel levantó la vista en cuanto la vio y le indicó con un gesto que se sentara. Clara permaneció de pie, cruzando los brazos. «¿Qué necesitas?», preguntó ella, con un tono frío que dejaba claro que no estaba interesada en una conversación. Daniel se inclinó hacia adelante, sus ojos serios. «Clara, sé que probablemente no quieras hablar conmigo, pero necesito entender algo». Clara arqueó una ceja manteniendo su postura defensiva. «No hay nada que entender. Solo soy una mesera trabajando para pagar mis cuentas. Si eso es todo lo que querías saber, ahora me disculpo. Tengo más mesas que atender». Daniel suspiró, claramente frustrado. «No puedes pretender que no nos conocemos. Eras alguien importante para mí. Siempre hablaste de tus sueños, de todo lo que querías lograr. ¿Qué pasó?». Las palabras de Daniel golpearon a Clara como un puñal. Sentía que su garganta se cerraba, pero se negó a mostrar debilidad frente a él. «Lo que pasó no es asunto tuyo», respondió con firmeza. «Tú no tienes derecho a entrar aquí y cuestionar mi vida». Daniel la miró, desconcertado. «No estoy cuestionando tu vida, Clara. Solo quiero entender». «¿Entender qué?». Clara lo interrumpió, su voz temblando ligeramente. «¿Por qué terminé aquí? ¿Por qué no soy la misma chica que conociste en la secundaria? La vida no siempre resulta como uno espera, Daniel. No todos tenemos la suerte de que todo nos salga perfecto». La sinceridad de sus palabras pareció descolocar a Daniel. Él abrió la boca para responder, pero Clara no le dio la oportunidad. «Mira, agradezco que quieras saber, pero no necesito tu simpatía ni tus preguntas. Lo que pasó está en el pasado y es mejor que ahí se quede». Con eso, Clara dio media vuelta y se marchó, dejando a Daniel sentado en silencio, perdido en sus pensamientos. Había esperado que la conversación fuera difícil, pero no estaba preparado para la intensidad de sus palabras. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una punzada de culpa. Había algo en la forma en que Clara lo había mirado, una mezcla de dolor y determinación que lo dejó intranquilo. En la cocina, Clara apoyó las manos en el mostrador y respiró hondo, tratando de calmarse. Su corazón latía con fuerza y sus manos temblaban. Había sido más dura de lo que había planeado, pero no podía evitarlo. La presencia de Daniel traía recuerdos que había tratado de enterrar durante años. Laura apareció a su lado, mirándola con preocupación. «¿Estás bien?». Clara asintió, aunque su expresión decía lo contrario. «Solo necesito un momento». Laura la observó por un instante antes de asentir. «Tómate tu tiempo. Si necesitas que cubra tus mesas, avísame». Clara agradeció el gesto, pero sabía que no podía evitar su trabajo por mucho tiempo. Mientras se preparaba para volver al piso del restaurante, una cosa estaba clara. No podía permitir que Daniel volviera a acercarse a ella. Había cerrado esa puerta hace mucho tiempo y no tenía intención de abrirla de nuevo. Sin embargo, para Daniel, esa puerta seguía entreabierta. Mientras salía del restaurante, su mente estaba llena de preguntas. Había algo en Clara que lo inquietaba, algo que lo hacía querer saber más. No estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente, no cuando sentía que de alguna manera le debía una explicación, o tal vez algo más. Lo que ninguno de los dos sabía era que esta historia estaba lejos de terminar. Esa noche, Clara llegó a su pequeño departamento agotada, tanto física como emocionalmente. El encuentro con Daniel había removido una mezcla de emociones que prefería no enfrentar. Mientras preparaba una taza de té en la pequeña cocina, su teléfono vibró en la mesa. Era un mensaje de Laura. «Laura, tu amigo Martín pasó por el restaurante después de que terminaste tu turno. Preguntó por ti. Dice que quiere verte». Clara suspiró, sintiendo que su día se hacía aún más complicado. Martín significaba una conexión directa con su pasado, y justo cuando pensaba que había logrado dejarlo atrás, ahora estaba volviendo con más fuerza de la que podía manejar. Aunque quería ignorar el mensaje, sabía que Martín no se detendría hasta obtener respuestas. A la mañana siguiente, Clara se encontró con él en una cafetería cercana, lejos de las miradas inquisitivas del restaurante. Martín llegó puntual, con su característica sonrisa despreocupada y un aire de confianza que no había cambiado desde los días de secundaria. «Sabía que aceptarías verme», dijo acomodándose en la silla frente a ella.
Clara lo miró con cautela mientras removía su café. No tenía muchas opciones, Martín. Pareces decidido a hablar conmigo. Claro que lo estoy, respondió inclinándose hacia adelante. Clara, ¿por qué no me dijiste que trabajabas en la ciudad? Me hubiera encantado ayudarte. Ella negó con la cabeza. No estoy buscando ayuda. Estoy bien, Martín. Estoy haciendo lo que necesito para salir adelante. Martín la observó con seriedad, algo poco habitual en él. ¿De verdad? Porque no pareces estar bien. Y después de verte ayer con Daniel, estoy seguro de que algo no está bien. Clara dejó su taza con un golpe suave sobre la mesa. No sé qué te contó Daniel, pero no hay nada entre nosotros. Lo que pasó en la secundaria quedó en el pasado. ¿Nada?, preguntó Martín alzando una ceja. Entonces, ¿por qué él estaba tan interesado en saber de ti? Me dijo que te recordaba como alguien importante en su vida. Clara sintió un nudo en el estómago. Eso no importa. Daniel es alguien que ya no tiene lugar en mi vida, y prefiero que siga así. Martín permaneció en silencio por un momento, como si estuviera evaluando sus palabras. Finalmente, suspiró. Está bien, no voy a presionarte, Clara, pero creo que deberías escuchar lo que tiene que decir. Tal vez no sea tan malo como crees. Ella no respondió. Sabía que Martín tenía buenas intenciones, pero no entendía el peso que llevaba sobre sus hombros. Daniel no era solo un recuerdo. Era un reflejo de todo lo que había perdido y de la persona que ya no era. Mientras tanto, en su oficina, Daniel no podía concentrarse en su trabajo. Desde el momento en que dejó el restaurante, Clara había estado en su mente. Había algo en su mirada, en la manera en que lo había enfrentado, que no podía ignorar. No era solo el pasado que compartían, era algo más profundo, algo que lo hacía cuestionar su propia vida. Después de varias horas de intentar trabajar sin éxito, Daniel finalmente decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Sabía dónde trabajaba Clara, pero no quería confrontarla en su lugar de trabajo otra vez. En su lugar, buscó en internet la cafetería que había mencionado Martín la noche anterior. Si Clara iba allí con frecuencia, tal vez podría encontrarla. Esa tarde, Daniel llegó a la cafetería y la encontró casi vacía, con solo unas pocas personas leyendo o trabajando en sus laptops. Se sentó en una mesa cerca de la ventana y pidió un café, observando la entrada con la esperanza de que Clara apareciera. Cuando finalmente la vio entrar, sintió un golpe de nerviosismo que no era propio de él. Clara estaba vestida de manera sencilla, pero había algo en su porte que la hacía destacar. Daniel sabía que no podía perder esta oportunidad. Clara lo vio casi de inmediato, y su expresión cambió de sorpresa a molestia en cuestión de segundos. Se acercó a su mesa, cruzando los brazos frente a él. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó, su tono frío y directo. Daniel se levantó, intentando mostrarse calmado. «Necesitamos hablar, Clara, solo dame unos minutos». «No tenemos nada de qué hablar», respondió ella, girándose para irse. Daniel la detuvo suavemente pero con firmeza. «Por favor, solo escúchame». Clara lo miró considerando su petición. Finalmente suspiró y se sentó frente a él, aunque su postura rígida dejaba claro que no estaba ahí por voluntad propia. «Habla rápido», dijo cruzando los brazos nuevamente. Daniel respiró hondo antes de empezar. «Sé que cometí un error al hablarte de esa manera en el restaurante. No sabía quién eras, pero eso no es excusa. Lo siento, Clara». Ella no respondió de inmediato, observándolo con una mezcla de desconfianza y curiosidad. «¿Eso es todo? ¿Una disculpa porque descubriste que soy alguien que conociste hace años?», preguntó finalmente, su tono lleno de incredulidad. Daniel negó con la cabeza. «No es solo eso. Hay algo más. Desde que te vi, no puedo dejar de pensar en lo que pasó contigo, en quién eras antes y en quién eres ahora. Quiero entender, Clara». Clara lo miró fijamente, sintiendo una mezcla de emociones que no podía describir. Finalmente, habló, su voz llena de una amargura que no pudo ocultar. «Daniel, la vida no es algo que puedas entender con una conversación. No puedes arreglar todo con una disculpa, y no necesito que lo intentes». Con eso, se levantó y salió de la cafetería, dejándolo solo con sus pensamientos y la sensación de que aún quedaban muchas cosas sin resolver. Clara caminaba apresuradamente por las calles tras salir de la cafetería. Sentía su corazón latiendo con fuerza mientras intentaba contener las lágrimas. Las palabras de Daniel resonaban en su mente, pero no quería admitir cuánto le habían afectado. Había pasado años construyendo una nueva vida lejos de su pasado,
y ahora todo parecía tambalearse en cuestión de días. Llegó a su departamento y cerró la puerta detrás de ella con un suspiro profundo. Se dejó caer en el pequeño sofá de la sala, mirando el techo mientras intentaba procesar todo lo que había ocurrido. La sensación de ser arrastrada de vuelta a un capítulo de su vida que creía haber cerrado era abrumadora. Daniel quería respuestas, pero Clara no estaba segura de poder dárselas. Por su parte, Daniel no pudo quedarse quieto después de que Clara se fuera. Había algo que lo empujaba a entender lo que ella había vivido, algo más profundo que la simple curiosidad. Recordaba perfectamente a la Clara de la secundaria, una chica llena de sueños y energía, alguien que lo había inspirado en un momento en que él mismo no tenía claro qué quería en la vida. Sabía que no podría forzar a Clara a hablar con él, pero también sabía que necesitaba encontrar una manera de demostrarle que sus intenciones eran sinceras. Decidió acudir a la única persona que parecía tener una conexión con ambos, Martín. Lo encontró en un parque cercano al restaurante, donde Martín solía pasar tiempo leyendo o haciendo ejercicio. Cuando Daniel se acercó, Martín levantó la vista, sorprendido. ¿Otra vez tú?, bromeó Martín, cerrando su libro y sonriendo. ¿Qué pasa ahora? ¿Clara te echó de otro lugar? Daniel no respondió de inmediato. Se sentó en el banco junto a Martín y respiró profundamente antes de hablar. Necesito tu ayuda. Martín arqueó una ceja, curioso. ¿Mi ayuda? Eso sí que es raro. ¿Desde cuándo Daniel Torres pide ayuda? Daniel lo miró con seriedad. Esto no se trata de mí, se trata de Clara. Martín dejó de sonreír, entendiendo que Daniel hablaba en serio. ¿Qué pasa con Clara? Quiero saber qué le pasó. ¿Por qué cambió tanto desde la última vez que la vi? No quiero invadir su vida, pero algo no encaja. Martín lo miró en silencio por un momento antes de hablar. Mira, Daniel, Clara ha pasado por muchas cosas que probablemente ni yo entiendo del todo. Pero si realmente te importa, tienes que dejar de presionarla. No estoy tratando de presionarla, respondió Daniel frustrado. Solo quiero entenderla. Martín suspiró y sacudió la cabeza. Está bien, te voy a contar algo, pero solo porque creo que podrías manejarlo con cuidado. Daniel se enderezó escuchando atentamente. Cuando Clara estaba en la secundaria, su familia pasó por una crisis terrible. Su papá murió de manera inesperada, y eso dejó a su familia en una situación financiera insostenible. Tuvieron que vender su casa, y Clara dejó la escuela para trabajar y ayudar a su mamá y a sus hermanos. No sé todos los detalles, pero fue un golpe devastador para ella. Daniel sintió que el peso de las palabras de Martín caía sobre él como una avalancha. Recordaba a Clara hablando de su familia con tanto cariño, siempre mencionando a su padre como su mayor inspiración. Era difícil imaginar cómo una tragedia así había cambiado su vida. ¿Por qué nunca me lo dijo?, preguntó Daniel, más para sí mismo que para Martín. ¿Y qué habrías hecho tú, Daniel?, preguntó Martín con franqueza. En ese momento, tú estabas ocupado construyendo tu propio futuro y ella estaba lidiando con problemas que nadie debería enfrentar tan joven. Tal vez sintió que era mejor alejarse. Daniel no respondió. Su mente estaba llena de imágenes de la Clara que conocía y la Clara que había visto en el restaurante. Ahora entendía por qué ella había reaccionado con tanta dureza. Había luchado sola durante años y su presencia probablemente solo había reabierto viejas heridas. Tengo que hablar con ella otra vez, dijo finalmente decidido. Martín lo miró con escepticismo. ¿Y qué vas a decirle? Porque te aseguro que si la abordas de la misma manera que antes, lo único que vas a lograr es que te cierre la puerta en la cara. Daniel lo pensó por un momento antes de asentir. No sé exactamente cómo, pero voy a demostrarle que me importa, que no estoy aquí para juzgarla o hacerla sentir mal. Martín suspiró, pero finalmente sonrió. Eso espero, amigo, porque Clara no merece más complicaciones en su vida. Esa noche, mientras Clara intentaba dormir, su mente seguía reviviendo los momentos con Daniel y Martín. Aunque no quería admitirlo, una parte de ella se sentía aliviada de que Daniel hubiera mostrado interés en su historia, pero al mismo tiempo tenía miedo de lo que eso significaría. Había aprendido a vivir sin depender de nadie, a mantener sus emociones bajo control. La última cosa que quería era volver a confiar en alguien solo para salir herida de nuevo. Sin embargo, algo le decía que esta vez podría no tener elección. Daniel estaba decidido y Clara no sabía si tenía la fuerza suficiente para enfrentarlo de nuevo o, peor aún,
para dejarlo entrar en su vida otra vez. A la mañana siguiente, Clara llegó al restaurante con una mezcla de cansancio y resignación. Había dormido poco, atrapada entre recuerdos del pasado y el encuentro con Daniel. Sabía que, de una forma u otra, él volvería a buscarla, pero intentó concentrarse en su trabajo y mantener la mente ocupada. Laura la recibió con su típica sonrisa animada. «Hoy pareces menos cansada. ¿Dormiste algo?» Clara forzó una sonrisa. «No mucho, pero suficiente para sobrevivir el día». «Bueno, al menos no tienes a clientes complicados como ayer. Hasta ahora, todos se han portado bien». Clara asintió, agradeciendo el respiro temporal. Pero justo cuando estaba organizando las mesas, la puerta del restaurante se abrió y su alivio desapareció de inmediato. Allí estaba Daniel, esta vez sin compañía. Sus ojos la buscaron automáticamente y en cuanto la encontró, se acercó con paso decidido. Clara apretó los labios, sabiendo que no podía evitarlo. Antes de que pudiera reaccionar, él ya estaba frente a ella. «Buenos días, Clara», dijo Daniel, con un tono mucho más calmado que las veces anteriores. Clara cruzó los brazos intentando mantener la compostura. «¿Qué haces aquí? Quiero hablar contigo, pero prometo que esta vez será diferente. No voy a presionarte, solo quiero escuchar». Clara levantó una ceja, desconfiada. «¿Escuchar qué, Daniel? Ya te dije que no hay nada que necesites saber». Daniel respiró hondo manteniendo la calma. «Lo sé, y tienes razón, pero hay algo que necesito decirte, y después de eso, si decides que no quieres volver a verme, lo aceptaré». Clara lo miró en silencio por un momento. Había algo diferente en su tono, algo que parecía genuino. Contra su mejor juicio, asintió. «Tienes 5 minutos», dijo, señalando una mesa vacía en una esquina. Ambos se sentaron, y Clara mantuvo sus brazos cruzados, lista para defenderse si Daniel decía algo que la molestara. Pero para su sorpresa, él no comenzó con las preguntas de siempre. «Martín me contó lo que pasó con tu familia», dijo Daniel directamente, su tono lleno de seriedad. «Lo siento mucho, Clara. No puedo imaginar lo difícil que debió ser para ti». Clara sintió un nudo en la garganta. No esperaba que él abordara el tema de manera tan directa y mucho menos con tanta empatía. Se obligó a mantener su expresión neutral, aunque sus manos se apretaron ligeramente en su regazo. «No tienes por qué disculparte, Daniel. No fue tu culpa», respondió ella, evitando mirarlo directamente. «Lo sé, pero no puedo evitar pensar que debería haber estado ahí para ti. En ese entonces tú significabas mucho para mí. Si hubiera sabido lo que estaba pasando, habría hecho algo». Clara dejó escapar una risa amarga. «¿Y qué habrías hecho, Daniel? Estabas ocupado construyendo tu futuro, y yo tenía que lidiar con la realidad. No había espacio para sueños ni para distracciones». Daniel la miró con una mezcla de tristeza y arrepentimiento. Tal vez no habría cambiado nada, pero al menos habría estado a tu lado. Clara finalmente levantó la vista, encontrándose con sus ojos. Había sinceridad en su mirada, una que no había visto antes. Por un momento, sintió que la barrera que había construido alrededor de sus emociones comenzaba a tambalearse. «¿Por qué estás aquí, Daniel?», preguntó su voz más suave esta vez. Daniel se inclinó hacia adelante, sus manos entrelazadas sobre la mesa. «Porque no puedo seguir ignorando lo que pasó entre nosotros. No vine aquí para arreglar tu vida ni para entrometerme en tu mundo, pero quiero que sepas que todavía me importa». Clara sintió que su corazón se aceleraba, pero mantuvo su rostro neutral. «¿Y qué esperas de mí?». «Nada», respondió él de inmediato. «No espero nada, Clara. Solo quería decirte esto, que lamento no haber estado ahí cuando me necesitabas y que si alguna vez decides darme una oportunidad para compensarlo, estaré aquí». Las palabras de Daniel la dejaron sin respuesta por un momento. Había esperado confrontación, tal vez incluso arrogancia, pero lo que encontró fue algo completamente diferente. Y aunque no estaba lista para perdonar ni para bajar la guardia, una pequeña parte de ella sintió alivio al escuchar lo que él tenía que decir. Finalmente Clara habló, su tono más neutral. «Aprecio que hayas venido a decir eso, pero no puedo prometerte nada, Daniel. He aprendido a depender de mí misma y no estoy segura de querer volver a confiar en alguien más». Daniel asintió lentamente, aceptando sus palabras. «Lo entiendo, solo quería que supieras cómo me siento». Clara asintió y se levantó. «Bueno, creo que ya cumpliste tus 5 minutos. Tengo que volver al trabajo». Daniel también se levantó, pero no intentó detenerla.
Gracias por escucharme, Clara. De verdad lo aprecio. Ella no respondió, pero antes de alejarse, le dirigió una mirada rápida, como si estuviera evaluando sus intenciones una última vez. Mientras volvía a sus tareas, no pudo evitar sentir que algo había cambiado. No sabía qué significaba exactamente, pero el muro que había construido durante años ahora tenía una pequeña grieta. Por su parte, Daniel salió del restaurante con una sensación de alivio. No sabía si Clara alguna vez lo perdonaría o si volverían a tener algún tipo de relación, pero al menos había hecho lo que sentía que debía hacer. Ahora, todo dependía de ella. Los días pasaron con una calma aparente, aunque Clara no podía evitar sentir un leve hormigueo de ansiedad cada vez que miraba hacia la entrada del restaurante, esperando inconscientemente ver a Daniel. Sin embargo, él no volvió, al menos no de inmediato. Su ausencia le dio un respiro, pero también dejó un vacío extraño, una sensación de incertidumbre que no sabía cómo manejar. Una tarde, mientras Clara terminaba su turno, Laura entró en la cocina con una sonrisa que claramente ocultaba algún tipo de sorpresa. «Clara, ¿puedes venir un momento? Hay alguien que quiere verte». Clara frunció el ceño. «Si es Martín o Daniel, diles que estoy ocupada. No es ninguno de los dos, pero creo que deberías venir a ver esto. Es algo diferente». Intrigada, Clara se quitó el delantal y siguió a Laura hasta la sala principal. Frente al mostrador había un pequeño grupo de personas, un par de adultos mayores, un adolescente con una guitarra y una mujer con un bebé en brazos. Pero lo que llamó la atención de Clara fue el hombre parado a un lado, con un ramo de flores en la mano. Era Daniel. Antes de que pudiera reaccionar, uno de los adultos mayores se adelantó con una gran sonrisa. «¿Eres Clara?», preguntó el hombre con amabilidad. Clara asintió, mirando a Daniel con desconfianza. «Sí, soy yo». «Bueno, solo queríamos darte las gracias», continuó el hombre. «Daniel nos contó sobre todo lo que haces por la comunidad y no podíamos dejar pasar la oportunidad de venir a agradecerte en persona». Clara parpadeó, desconcertada. «¿Comunidad? ¿De qué están hablando?». Daniel intervino dando un paso adelante. «Clara, sé que no querías que me involucrara, pero quise hacer algo significativo. Hablé con algunas personas del vecindario y descubrí cómo ayudaste a muchos de ellos cuando más lo necesitaban». Clara sintió cómo su rostro comenzaba a enrojecer. «Eso fue hace mucho tiempo, y no es nada especial». «No estoy de acuerdo», dijo Daniel, mirándola directamente. «Puede que no lo veas así, pero para ellos fue importante». El adolescente con la guitarra se acercó y le sonrió tímidamente. «Señorita Clara, gracias por ayudarnos cuando no teníamos para comer. Mi mamá dice que nunca habría salido adelante sin su apoyo». Clara sintió que su garganta se cerraba. Recordaba al chico y a su familia. En aquel entonces, había hecho lo que pudo para llevarles comida y apoyo cuando atravesaban un momento difícil. No había esperado que lo recordaran, ni mucho menos que volvieran a buscarla. «No sé qué decir», murmuró, todavía sorprendida. «No tienes que decir nada», intervino Daniel entregándole el ramo de flores. «Solo quería que supieras cuánto impactaste en sus vidas, incluso cuando estabas pasando por tus propios problemas». Clara tomó las flores con manos temblorosas, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. Miró al grupo frente a ella y vio las sonrisas genuinas en sus rostros. Era un recordatorio de que, a pesar de sus propias dificultades, siempre había tratado de ayudar a los demás. Laura, que observaba desde la esquina, se inclinó hacia Clara y susurró: «Vaya, esto sí que es inesperado. Creo que le debes al menos una sonrisa al tipo». Clara soltó una pequeña risa, aunque todavía no sabía cómo sentirse. Miró a Daniel y vio algo diferente en él. Había dejado de lado su típica arrogancia. En su lugar, parecía realmente sincero. «Gracias por esto, Daniel», dijo finalmente con un tono más suave. «Pero no tenías que hacerlo». «Quería hacerlo», respondió él. «Y si te soy honesto, también lo hice porque necesitaba recordarte algo que quizá olvidaste. Eres más fuerte de lo que crees, Clara, y siempre lo has sido». Sus palabras tocaron una fibra sensible en ella, y por un momento dejó caer la barrera que había mantenido tan alta. Sintió un pequeño atisbo de gratitud hacia él, aunque todavía no estaba lista para admitirlo del todo. Después de despedirse del grupo, Clara se quedó en la entrada del restaurante, mirando a Daniel mientras él se preparaba para irse. «¿Por qué estás haciendo esto?», preguntó finalmente, con genuina curiosidad.
Daniel se detuvo y la miró con una pequeña sonrisa. Porque quiero que veas lo que yo veo cuando te miro, no solo al pasado, sino a la persona increíble que eres ahora. Clara no respondió, pero algo en su interior comenzó a cambiar. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que tal vez no estaba sola en su lucha, y aunque todavía no confiaba completamente en Daniel, había algo en sus acciones que la hacía querer intentarlo. Mientras él se marchaba, Clara volvió a entrar al restaurante con las flores en la mano. Laura estaba esperando con una sonrisa de complicidad. Bueno, parece que al tipo realmente le importas, comentó. Clara negó con la cabeza, aunque no pudo evitar sonreír ligeramente. No sé qué pensar de él todavía. Tal vez no necesites pensar tanto, tal vez solo necesitas dejar que las cosas pasen. Clara no respondió, pero mientras colocaba las flores en un jarrón, no pudo evitar preguntarse si Laura tenía razón. Tal vez, después de todo, valía la pena darle una oportunidad a Daniel, aunque fuera para descubrir si realmente había cambiado. Esa noche, mientras regresaba a casa, Clara se encontró pensando más de lo que quería admitir en las palabras de Daniel y en las personas que habían ido al restaurante a agradecerle. Era un recordatorio de que, a pesar de las dificultades, siempre había tratado de hacer lo correcto. Tal vez ahora era el momento de permitirse aceptar un poco de ayuda y tal vez, solo tal vez, algo de compañía en el camino. Los días que siguieron estuvieron marcados por una calma extraña. Daniel no volvió al restaurante ni intentó contactarla, pero su ausencia se sintió tanto como su presencia. Clara no sabía si eso era un alivio o una decepción. Aunque había agradecido el gesto que hizo con las personas del vecindario, todavía tenía miedo de abrirse completamente. Sin embargo, esa mañana, mientras Clara se preparaba para ir al trabajo, encontró algo inesperado. En el pequeño buzón junto a su puerta había un sobre sin remitente. Lo abrió con cuidado, encontrando dentro una tarjeta simple con un mensaje escrito a mano. Clara, sé que necesitas tu espacio, pero quería hacer algo por ti. Espero que lo aceptes no como un favor, sino como una forma de agradecerte por todo lo que haces por los demás. Daniel. Junto a la tarjeta había un vale para una tienda de música local. Clara frunció el ceño, desconcertada. Sabía que Daniel estaba intentando conectar con ella de una manera que no invadiera su privacidad, pero esto se sentía diferente. Recordaba cuánto había amado la música en su juventud y cómo había tenido que abandonar esa pasión para ayudar a su familia. ¿Cómo lo había sabido Daniel? Decidió que no podía seguir ignorando sus acciones. Aunque todavía tenía dudas, también sabía que el miedo no podía seguir dictando cada una de sus decisiones. Después de terminar su turno en el restaurante, Clara se dirigió a la tienda de música, curiosa por lo que encontraría. La tienda estaba llena de instrumentos y partituras, y un suave aroma a madera nueva llenaba el aire. Clara se detuvo frente a un piano eléctrico que estaba en exhibición. No había tocado un piano en años, pero su corazón se aceleró al ver las teclas, como si una parte olvidada de ella intentara salir a la superficie. ¿Puedo ayudarte con algo?, preguntó un empleado, acercándose con una sonrisa amable. Clara negó con la cabeza. Solo estoy mirando, gracias. Antes de que pudiera seguir explorando, escuchó una voz familiar detrás de ella. ¿Te gusta? Se giró rápidamente y encontró a Daniel, parado a unos metros de distancia. Estaba vestido de manera casual, con una camisa blanca y jeans, algo muy distinto de la imagen elegante y distante que solía proyectar. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó Clara, entre sorprendida y molesta. Sabía que vendrías, respondió él, encogiéndose de hombros. Solo quería asegurarme de que todo estuviera bien. Clara lo miró fijamente, intentando descifrar sus intenciones. Daniel, esto es demasiado. No puedo aceptar algo así. Él dio un paso hacia ella, manteniendo su tono tranquilo. No estoy pidiéndote que aceptes nada. Solo quería devolverte algo que creo que perdiste. La música. Siempre hablabas de cuánto la amabas. Clara sintió un nudo en la garganta. Era cierto. La música había sido una de las pocas cosas que le había traído alegría en su juventud, pero había dejado todo eso atrás cuando su vida se complicó. No entiendo por qué estás haciendo esto, dijo finalmente, con un tono más suave. Daniel la miró directamente a los ojos. Porque creo en ti, Clara, y porque creo que mereces algo más que solo sobrevivir. Mereces recordar quién eras antes de que la vida te golpeara tan fuerte.
Las palabras de Daniel la dejaron sin aliento. Había pasado tanto tiempo construyendo muros alrededor de su corazón que había olvidado cómo era sentirse vista, realmente vista, por alguien más. «No sé si puedo hacer esto», admitió en voz baja, mirando el piano. «Claro que puedes», respondió él con una pequeña sonrisa. «Y no tienes que hacerlo sola». Clara lo miró por un momento, sintiendo cómo algo dentro de ella comenzaba a cambiar. Tal vez era hora de dejar de cargar todo el peso de su pasado sola. Tal vez era hora de permitir que alguien más la ayudara, aunque fuera solo un poco. Finalmente, dejó escapar un suspiro y asintió. «Está bien, pero si esto no funciona, no quiero que insistas». «Lo prometo», dijo Daniel, aliviado. Clara pasó los siguientes minutos explorando la tienda, con Daniel a su lado. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió disfrutar el momento. Incluso probó algunas teclas en el piano eléctrico, sintiendo cómo los recuerdos de su juventud regresaban lentamente. Cuando salieron de la tienda, Daniel la acompañó hasta el restaurante. Antes de despedirse, él la miró con una mezcla de determinación y esperanza. «Gracias por darme esta oportunidad, Clara. No voy a decepcionarte». Ella lo miró, todavía insegura pero menos reacia que antes. «Eso espero, Daniel, porque no soy alguien que dé segundas oportunidades fácilmente». Él asintió, entendiendo perfectamente el mensaje. Mientras la veía entrar al restaurante, supo que todavía quedaba mucho trabajo por hacer, pero esta vez estaba dispuesto a intentarlo, no solo por ella, sino también por él mismo. Esa noche, mientras Clara se sentaba en su pequeño departamento, no pudo evitar mirar la tarjeta que Daniel le había dado. Había algo diferente en él, algo que la hacía sentir que tal vez, solo tal vez, esta vez sería diferente. Y aunque no sabía qué les deparaba el futuro, por primera vez en mucho tiempo, Clara sintió que estaba dispuesta a averiguarlo. Si te conmovió la historia de Clara y Daniel, y crees que todos merecen una oportunidad para empezar de nuevo, no olvides dejar tu like, compartir este video con tus amigos y comentar qué parte de la historia te llegó al corazón. Queremos saber desde qué país estás viendo esta historia. Y si aún no eres parte de nuestra familia, suscríbete al canal para disfrutar de más historias inspiradoras como esta. Juntos podemos compartir mensajes de esperanza y transformación.